Ya, entonces vamos a completar el ejercicio este que habíamos dejado la semana pasada, que es resolver esta ecuación del calor. Bueno, está bien rayado ahora, pero digámoslo así, este es el ejercicio, ¿no? Yo había explicado que, por lo menos en el caso de la ecuación del calor, y me atrevería a decir casi idéntico en la ecuación de onda, un poquito más difícil porque tiene dos derivadas en tiempo, pero es el mismo esquema de separación de variables. Esa es la única herramienta que, como les decía la otra vez, es la que vamos a usar. Entonces, este es el problema. Vamos a resolver la ecuación del calor, que es una ecuación de derivas parciales, sujeto a una condición inicial G, que voy a explicar después, voy a precisar después, sujeta a estas condiciones de contorno, ¿sí? Entonces yo expliqué, pueden ver en el video anterior qué es lo que significaba. Es básicamente una barra que está sometida a una temperatura inicial, una distribución a lo largo de, a lo largo de, a lo largo de su longitud, ¿cómo se llama? Está sometida a algún calor inicial y el calor en los extremos está fijo, igual a 0 grados, ¿sí? Y entonces a uno le gustaría saber cuál es la temperatura de un cierto punto en un tiempo posterior. Eso es lo que queremos resolver. Entonces, yo expliqué de que el único método que vamos a usar es el método de separación de variables, que supone que la solución se puede escribir como producto de las dos variables, de funciones de una sola variable. Entonces, una variable x temporal, espacial y una variable t temporal. Y al reemplazar el EDP, resulta que se puede separar. Se puede separar, uno ocupa básicamente que, claro, uno ocupa que la variable, cuando deriva con respecto a una variable, uno supone que la otra se puede ver como un parámetro y simplemente sale de la derivación. Y bueno, reemplazando la ecuación, uno termina separando las variables. ¿Ya? Este es el ejemplo más básico, ¿eh? Pero a veces hay que hacer algún cambio de variable, depende del problema, ¿sí? A veces hay que hacer una reducción, a veces uno tiene que sumar alguna función auxiliar para poder separar, ¿cierto? La vida no es tan fácil siempre, pero hay que partir por esta. Entonces, siempre se va a llegar, después de alguna reducción, después de algún truco que se va a guiar, ¿cierto? Uno siempre llega a una expresión de este tipo, se separan las variables. A un lado quedan las x, a un lado quedan las t. ¿Ya? Y entonces yo expliqué la semana anterior que esto implica que estas cantidades tienen que ser constantes, ¿sí? Entonces es un análisis, eh, ¿cierto? Partiendo de un lado, diciendo, bueno, si esto es igual para todo x y para todo t, entonces si yo muevo la variable temporal y fijo un x, variable espacial, entonces esto tiene que ser constante. Tiene que ser igual a un número para todo t. Y después, viceversa, entonces obtengo de que las dos expresiones, la de x y la de t, son iguales a esa misma constante. Y entonces me dedico a observar el comportamiento de las variables, de la EDOs que quedan, que se engendran por separado. Entonces parto por la ecuación de orden 2, en el caso de la ecuación del calor, o de la ecuación espacial. Entonces, una vez que, bueno, tengo que x segunda sobre x mayúscula es igual a una constante, yo les dije, bueno, esto le vamos a nombrar esa constante, yo le llamé menos lambda, y les expliqué por qué tomaba ese signo menos, simplemente para simplificar. Si ustedes toman igual a más lambda, vamos a tener la misma solución, exactamente la misma solución, solo que hay que arrastrar un signo menos todo el rato. Y entonces o sea, se estudia esta ecuación, este DO, por caso, dependiendo de la constante lambda que está aquí. Entonces yo le terminé la clase diciendo, oye, asumí que x segunda partido por x constante, t' partido por t es constante, dependiendo o sea, una constante en t y en x, digámoslo así, pero no dije, de hecho es como el corazón del ejercicio, no dije que esa constante fuera única. Puede que hayan varias constantes. ¿Ya? Entonces voy por caso. Primero, el caso lambda igual 0 implica que las soluciones son lineales en x, y como estoy imponiendo las condiciones iniciales, x en 0 igual 0, x en l igual 0, que se heredan de las condiciones iniciales de la EDP, entonces tengo que la solución,
la única solución, las únicas constantes C1 y C2 que permiten esto son C1 y C2 igual 0, entonces X igual 0 es la solución, pero uno como que le hace el quite a la solución constante, porque uno ya sabe a priori que esa es solución de la EDP, pero estamos buscando soluciones no constantes. Y es lo que decimos aquí. Descartamos la solución trivial, o si ustedes lo quieren, vamos a siempre considerar la solución trivial igual 0, porque sumar 0 es nada. No aporta nada. Digamos. Sumar 0 no aporta nada. Para el caso lambda negativo, teníamos solución exponenciales, y de nuevo, imponiendo las condiciones iniciales, perdón, las condiciones de contorno que están aquí, llego a la solución trivial. Y entonces el único caso interesante era cuando lambda era positivo, por lo que las raíces son complejas puras, más o menos i raíz de lambda, por eso tomé el signo menos aquí, para que simplemente dentro de este radical apareciera lambda y no menos lambda, y arrastrar un signo menos todo el rato. Y entonces cuando uno evita la solución trivial, ¿cierto? Se encuentra con lo que uno llama un problema de valores propios. O sea, hay una cantidad numerable de lambdas, ¿sí? Numerados por K en Z, tal que el problema tiene una solución no trivial, que es esta que está aquí. ¿Sí? Entonces hasta aquí llegamos el otro día. ¿Ya? Entonces, retomando, ¿cierto? Retomando. ¿Ya? Entonces, concluimos de acá que existe una cantidad numerable de constantes lambda que llamamos lambda k, y descubrimos quiénes eran k cuadrado, pi cuadrado sobre l cuadrado, k cuadrado, pi cuadrado sobre l cuadrado, k en z. Fíjense que al decir k en z, aquí como k va al cuadrado, da lo mismo decir k en z que k en n. ¿Sí? Porque el signo se cancela. Son los lambda k, tales que x segunda, tales que xk, x sub k de x igual una constante, llamémosle c sub k, seno de, digamos, lambda, seno de, a ver, ¿cómo es esta cosa? Seno de raíz de lambda x, es decir, seno de, bueno, raíz de lambda k x, es solución de x segunda más, o digámoslo así, voy a escribirlo en términos de la como para dejarlo como la EDP, igual a menos lambda k con condición, ¿sí? Con condición de contorno x en 0 igual x en L igual 0, x sub k. ¿Ok? Ya, entonces una vez que descubrimos lambda k, lo que hace posible que x segunda partido por x es constante, sin llegar a la solución trivial, idénticamente 0. Entonces ahora reemplazo ese mismo lambda k en la ecuación para t. ¿Sí? Entonces, reemplazando en t, no sé en qué punto iba, caso 1, caso 2, 3. Entonces, tercero, ecuación en x. Ahora, cuarto, ecuación en t. Cuarto, ecuación en t. ¿Ya? Entonces, con los lambda k antes encontrados, resolvemos t' partido por t igual a menos lambda k. Recuerden que el menos lambda se arrastra de acá. ¿Sí? Fíjense que de acá tengo que x segunda partido por x es igual a una constante, t' partido por t es igual a esa misma constante, son iguales aquí, por lo tanto es igual a menos lambda k. ¿Ya? Uno de cierta manera se casa con el signo. ¿Ya? Si pone más, arrastra más todo el rato. Si pone menos, arrastra menos todo el rato. Esto para t positivo. Y esta ecuación es un poquito más simple de resolver. Es t'
igual a menos lambda kt. Entonces, t' más lambda, bueno, es separable, más lambda kt es igual a 0, y de acá se tiene que, es fácil ver que la solución t de t, de t sub k de t, ¿sí? Porque depende del valor lambda k, t sub k de t es igual a, si no me equivoco, una constante c, que le voy a llamar ck, exponencial de menos lambda kt, para t positivo. ¿Cierto? Porque cuando yo derivo aquí sale el signo menos, y este que va con el signo más cancela las exponenciales. ¿Sí? Esta es la ecuación cero que vimos en el curso. ¿Ya? Por eso, eh, la otra vez recibí un mail de un estudiante, o estudiante, no sé cómo decir. Estudiante, mujer o hombre, no voy a decir si hombre o mujer, que como que alegaba porque se podía preguntar lo que venía antes en la materia. Entonces, estamos preguntando cosas de primero básico, de cuarto medio, de cálculo 1, cálculo 2, álgebra 1, álgebra 2. Ya las cosas no se tiran a la basura, digamos. Entonces, esta que fue la ocasión cero que resolvimos, la usamos el último día de clase. Ok, y entonces, ahora vamos a recomponer la solución. Ok, entonces digámoslo así, quinto paso, esto es bien pomposo llamarlo así, pero llamémoslo así como reconstrucción de la solución. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Aquí, ¿cuál es la clave? La clave de esto es el principio de superposición. ¿A qué me refiero? Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta ahora. Dos cosas. Primero, que supusimos que la solución, esto le da el nombre al método, supusimos que la solución se escribía como producto de una función solamente de x y una función solamente de t. ¿Ok? Y vimos, ¿ya? Un camino bastante largo, este ejercicio es un poco largo, que si eso pasa, de hecho tengo una familia de soluciones, indexada por k en n o por k en z. Aquí da un poco lo mismo porque el k va al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por un lado, la solución, la parte espacial tiene que tener forma una constante por seno de k pi partido por l x, o seno de raíz de lambda k por x. Y la parte temporal tiene que tener esta forma, alguna constante indeterminada exponencial de menos lambda k por t, o exponencial de menos pi cuadrado, ¿cuánto era? K cuadrado, pi cuadrado sobre l cuadrado. ¿Ya? Eso es una cosa. Entonces, toda solución se va a escribir de esa forma. Pero tengo infinita, ¿ya? Indexadas por k. Y entonces, ¿sí? Para atacar cualquier problema, o ante cualquier eventualidad, lo que yo uso es la linealidad de la ecuación. Que siempre en nuestro caso van a ser lineales. La ecuación, tanto la ecuación del calor como la ecuación de onda van a ser lineales. Y entonces suma de soluciones es también solución, o combinación lineal, incluso infinita, una serie de soluciones también es solución de esto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tenemos una, digámoslo así, familia. Cuando digo familia es un conjunto de soluciones de la forma U sub k, ahora dependiendo de x y de t, que es la parte espacial, que es esta, digamos ck por seno de pi k sobre lx, ck seno de pi k l sobre por x, esta sería la x sub k de x, por una parte temporal, que es la que acabamos de encontrar aquí, que es otra c. ¿Sí? Fíjense que aquí no puse ninguna condición inicial, y para allá voy. ¿Ya?
sería otra CK, digámoslo así, exponencial de menos pi cuadrado k cuadrado partido por L cuadrado t. Esta sería la t sub k de t. ¿Ya? Fíjense que, ojo, que en la parte espacial va la raíz de lambda. En cambio, en la parte temporal va lambda. Por eso aquí va el cuadrado y aquí no. ¿Ya? Entonces, primera cosa, esta es constante indeterminada, esta es constante indeterminada, producto de constante indeterminada es constante indeterminada. Entonces la borro de ahí, ¿ya? Y la veo como aparte, digamos. ¿Sí? La veo como aparte. Este es el XK y el CK va ahí. Entonces toda solución de la EDP se escribe así. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, toda solución. ¿Qué información usé para llegar hasta aquí? Usé la EDP, a través del método de separación, ¿cierto? Separé variable. Y para encontrar los lambda acá, usé las condiciones de contorno. ¿Dónde están? Aquí. Que serían las condiciones en 0 y en L, en los extremos de la barra. En 0 y en L. En 0 y en L. Puse que esto era 0. Esto no lo usaba aún. Y eso es lo que voy a usar ahora. Y por eso tengo que usar el principio de superposición. Entonces, hasta ahora hemos usado. Entonces, toda solución se escribe de esta forma. Y como la EDP es lineal, combinación, claro, aquí suma de estas soluciones, o si suprimo este CK, combinación lineal de estas U sub K, es solución. Combinación lineal de soluciones es solución. ¿Ya? Entonces, cuando digo esto, combinación lineal de soluciones es solución, es lo que estoy, es lo que denomino como principio de superposición. ¿Ya? Eso es el principio de superposición, que es como un nombre, de ahí viene el nombre, superponer, ¿ya? Poner uno al lado del otro, sumar. ¿Ya? Eso es combinación lineal. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, U de xt, la solución, digámoslo así, que queremos, se escribe como una suma de k igual 0 a infinito de ck por seno de, siempre se me va esto, k pi sobre lx, exponencial de menos k cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado t. ¿Ya? Pero aún no hemos usado la condición inicial. ¿Ya? Y esta es la que se impone ahora. ¿Sí? Entonces, ya que tengo, una vez que se tiene la forma general de la solución, que es esta serie que está aquí, horrible, ¿eh? ¿Ya? Esto ya es ingeniería, digamos. Una vez que se tiene esta forma general de la solución, entonces, en este punto es donde se impone la condición inicial. Y se impone, que se impone ahora. ¿Ok? Ya, y entonces, una lata de volverse tanto, paciencia. Entonces, si yo vuelvo atrás al enunciado del ejercicio, que está aquí, me dice la condición inicial u en x, 0 es una función g de x. Este va a ser dato. ¿Ya? Este va a ser dato. ¿Ya? Este va a ser un dato. Entonces yo vuelvo acá, y entonces si yo impongo la condición inicial, tengo que evaluar u en 0,x. Ya puse, perdón, x, 0. Yo siempre pongo la x primero, y después, para mí, el espacio primero, después el tiempo. Entonces, al imponer eso, es reemplazar t ahí igual 0. Entonces, esto, chao, y me queda
suma de k igual 0 hasta infinito de ck seno de k pi L sobre X, que es una serie de Fourier. Llegamos a Fourier. Me di dos clases de Fourier, y entonces esto es fórmula general, que es la que acabo de encontrar, y aquí imponemos la condición inicial, que es g de x. ¿Ya? Entonces ustedes me pueden decir, ya, entonces esto depende de g, efectivamente, hay que encontrar la serie de Fourier de g. ¿Ya? Y entonces acá hay que previamente, o quizá al final del ejercicio, cuando ya se está como terminando, cuando ustedes quieran, se puede hacer como independientemente, uno tiene que encontrar la serie de Fourier de G, igualar coeficiente a coeficiente, la serie Fourier de senos. ¿Ya? Por eso en la segunda clase de Fourier le dije, se puede hacer una expansión en senos o se puede hacer una expansión en cosenos. Entonces el ejercicio va a determinar qué expansión ustedes eligen, senos o cosenos, o los dos, puede ser también. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo. Ya, entonces, digámoslo así para que quede aquí registrado. Entonces acá se debe encontrar la serie de Fourier de G. De G, ya, déjenme aquí. E igualar coeficientes. ¿Ya? Y con eso encontramos los, ¿sí? Cuando igualo coeficiente, encuentro esto. Los CK. Y se acabó. Y ahí tengo todo. ¿Ya? Uno como que se marea un poco y dice, pues, suma de K igual 0 infinito. Seno de K pi sobre Lx. Eso es dato. O sea, K se mueve. El índice de la suma, pi, es pi. L va a ser dato. Seno es una función trigonométrica y ya... Seno y exponencial son funciones elementales por ingeniero, ¿cierto? Saber qué es lo que hacen, qué es lo que representan, qué signo tienen, qué propiedades tienen, periódica, no periódica, creciente, decreciente, tiene máximo, mínimo, bla, bla, bla. Todo eso se conoce, ¿cierto? T es la variable temporal, X la variable espacial. Y lo único que nos falta aquí, para que este objeto sea completamente conocido, no digo que sea fácil de calcular, los computadores después lo van a calcular, pero para entender esto lo único que me falta son los CK y es simplemente igualar coeficiente a coeficiente una vez que se conoce la serie de G. ¿Sí? ¿Me creen? Entonces veamos un ejemplo. Ya, ustedes me van a matar, me van a cortar la cabeza. Pero fíjense el ejemplo que voy a poner. Voy a poner G de X igual seno de pi sobre Lx. Fíjense que este es el primero de esto. Es cuando, no, perdón. Bueno, cuando k vale 0, esto es 0, así que esta suma puede partir de 1. Fíjense que en este caso G es el primero de esto. ¿Sí? Entonces uno iguala coeficiente. Voy a explicar esto. Esto parece un chiste, pero no es un chiste. Entonces aquí igualo, entonces digo, suma de k igual 1 hasta infinito de ck seno de pi k sobre Lx es igual a ver, para que se note, no se va a notar, pongámosle 2 aquí. ¿Ya? Es igual a este. Y este lo reemplazo ahí. Fíjense que esta ya es una serie Fourier. Pero una serie Fourier bastante aburrida porque es un puro término. ¿Ya? Entonces de aquí saco, hay que igualar coeficiente a coeficiente. Esta suma es C1 por seno de KLX más C2 seno de 2KL. Hay un pi que me está faltando. No, el K no va. Es pi, aquí 2pi más C3 seno de 3 pi L sobre X, C4 seno de 4 pi L sobre X, más, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ser igual a este, que es seno de 2 pi L sobre X. ¿Ya? Entonces, y aquí hay
0 por seno de pi L sobre X, por eso digo que es una serie trivial, o sea, no trivial, un poco fome que tiene un puro coeficiente, más 0 por seno de 3 pi L sobre X, etcétera, etcétera, igual a coeficiente, porque yo le expliqué que estas funciones trigonométricas son una base del espacio de las funciones. Entonces, igual o coeficiente a coeficiente. Igual es como cuando uno iguala coeficiente a coeficiente. Digo, dos vectores son iguales, entonces el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Aquí igual, pero en un espacio funcional. Entonces, C1 tiene que ser 0, que va con S. C2 tiene que ser 1. Entonces, para que se note, pongámosle aquí un 7, como sus notas de mañana. Entonces, ahí va un 7 aquí. Entonces, C2 va con el segundo modo que le llaman. 2 pi L sobre X, 2 pi L sobre X. Entonces, C2 vale 7. C3 vale 0. C4, que el que venía aquí, vale 0, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de aquí sale, en este ejemplo trivial, sale que C2 vale 7 y CK vale 0 para todo K distinto de 7. Entonces, reemplazando la solución con esa condición inicial, con condición inicial 7 seno de 2 pi L sobre X, que es una condición antojadiza, si ustedes la quieren, pero para explicar. Entonces, reemplazando, vamos a tener que la solución UXT va a ser, ¿cierto? Que tenía esta forma general. Todos los CK son 0, salvo el C2, que es 7. Entonces me queda 7 seno de 2 pi L sobre X, 4 pi cuadrado sobre L cuadrado, T. Esa es la solución. ¿Sí? Otro ejemplo, ejemplo 2. ¿Ya? Por ejemplo, si g de x hubiese sido 2 seno de 3 pi L sobre x menos 10 seno de 8 pi L sobre x, entonces uno hace el mismo proceso, igual a coeficiente, tengo dos modos de Fourier aquí, y entonces lo que me va a quedar de aquí, de la misma manera, ¿cierto? Voy a hacer el mismo ejercicio, pero aquí en vez de reemplazar seno, aquí va un 7, ¿eh? En vez de 7 seno de 2 pi L sobre X, tengo que reemplazar esto, igual a coeficiente. Entonces ahí voy a tener, la solución va a ser la superposición de 2. U de xt va a ser 2 seno de 3 pi L sobre X a la menos el tercer modo. Y aquí va el cuadrado, entonces va a quedar 9 pi cuadrado L cuadrado sobre T menos 10, ¿sí? Al igualar los coeficientes, seno del octavo modo, 8 pi L sobre X, a la menos 8 al cuadrado son 64, 8 por 8, 64, pi cuadrado sobre L cuadrado T. ¿Ya? Ya, pero hagamos otro, un poco más elaborado. Un tercer ejemplo es qué pasa si g de x vale x, por ejemplo. Ya, ahí ya la cosa es distinta, ¿no? Porque este no está descrito como una serie Fourier, finita o infinita. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, previamente o en este momento, o en algún momento, hay que calcular la serie Fourier de Tx. Serie de senos de esta función en el medio rango 0L, x en 0L. ¿Ya? Ya. Parte de ejercicio, entonces yo lo tengo aquí, no lo voy a hacer, es una integración por parte, básicamente. Y entonces se tiene que, en este caso, x, o la serie de Fourier de g en x, es la suma de k igual 1 hasta infinito de 2 menos 1 a la k más 1
por L, partido por Kpi, seno de K pi L sobre L X. Esta es la serie de esta función G. Ya, recuerden que hago la salvedad de no escribir exactamente G porque la serie Fourier no siempre es igual a la función, pero en este caso en intervalo abierto 0L es igual. Solamente en los extremos debería ser en extremo L, de hecho. ¿Ya? Ya, bueno, les recuerdo un poquito, para que no piensen que esto es tan sacado de la mano, es porque, claro, como yo tengo que calcular la serie de senos, ¿ya? Los coeficientes que van aquí acompañando, los que uno le llama B sub k, tiene la fórmula B sub k, tiene la fórmula 1 sobre 2L, integral entre... entre 0 y L de... Tiene entre 0 y L de X seno de N BK. K pi sobre Lx de X. Entonces hay que hacer esta integración, que es una integración por parte, ¿eh? No vale la pena hacerlo, y ahí uno llega a esta fórmula. Entonces, en este caso, una vez que uno tiene esto, ¿sí? Igual, y entonces ahora igualamos coeficiente a coeficiente. ¿Ok? Entonces, al igualar coeficiente a coeficiente, tengo que igualar esto, los CK, con estos que están aquí. ¿Sí? Se fijan que a seno de K pi L sobre X, K pi L sobre X. Entonces igualo coeficiente a coeficiente y me queda entonces que la solución, por lo tanto la solución será U de xt igual suma de k igual a 1 hasta infinito de estos coeficientes, que me queda 2, bueno, puedo sacar el 2L, menos 1 a la k más 1 sobre, bueno, puedo sacar el pi también aquí, fuera de la suma, sobre pi, k seno de k pi L sobre X, exponencial de menos k cuadrado pi cuadrado sobre L cuadrado t. Esa es la solución de la ecuación del calor. Cosas que uno puede saber, fíjense, el calor, que es una cosa no hay que no hay que haber hecho todo esto para darse cuenta, pero bueno, la matemática confirma la intuición. Cuando t tiende a infinito, esto tiende a cero, y esto es acotado, entonces el calor tiende a cero. Se enfría la barra. Fíjense, los extremos cuando x vale 0 y cuando x vale t, esto es 0 también. ¿Sí? Que por supuesto que por supuesto se esperaba porque debe satisfacer las condiciones de contorno. ¿Sí? Entonces, para concluir, déjenme como explicar un poco, esto es como un poco capricho mío, pero bueno, antes de seguir necesito saber si tienen preguntas, dudas. Profe, cuando se igualan las series, hay que hacerlas partir todas del mismo K. Sí, sí. Claro, en este caso partía de C. Ahora, en este caso partía de C. Yo lo dije aquí, ¿eh? Cuando K vale 0, el 0 ya lo había matado. Entonces partía de 1. Si hay senos o cosenos, te dice cuál es la serie que yo tengo que escoger para, mm, para la expansión de medio rango que tengo que escoger para la función. Si aquí hubiese habido, por ejemplo, un coseno de x, aquí, si aquí g de x hubiese sido coseno de x, estoy frito. Tengo que hacer la expansión de coseno en términos de seno, porque me lo exige la solución. La solución me dice, oye, en tu condición inicial tienes que considerar serie de senos. Entonces, si hubiese habido un coseno, por eso estos ejemplos son súper fáciles, porque puse justo uno de los que pertenece a la familia, ¿cachai? Ahí, y una superposición de dos aquí. Este otro ejemplo. Pero en este caso,
tal como en este caso, tengo que calcular la serie de Fourier. ¿Ya? Ahora, aquí también tengo que calcular la serie de Fourier, pero ya está calculada en el fondo, ya está hecha. Y claro, se empieza de la que diga esta. Si aquí hubiesen habido cosenos, seguro empezaba de 1, entonces tengo que hacer la expansión de la función, aquí, la expansión desde 1. ¿Ya? Ahora, si no existe si este empieza de 0, por ejemplo, si este empieza de 0, y la expansión en serie de esta empezaba de 1, significa que el C0 es 0 nomás. Es igual coeficiente a coeficiente. ¿Sí? ¿Se entendió? Hay que confiar Sí, profe. en igualar coeficiente a coeficiente nomás. ¿Ya? Lo difícil o engorroso es calcular las series, digamos. Por lo menos cuando uno no tenía que dar pruebas online, digamos. Más preguntas. Más preguntas. Déjenme hacer un pequeño último dibujo, porque aquí no se ve mucho. ¿Eh? Uno dice, oye, qué fea la solución. Efectivamente, yo también lo reconozco. Pero veamos, por ejemplo, cómo es la solución de la ecuación del calor. ¿Ya? Bueno, aquí no es por limpiarme las manos, pero tienen que creerme que todos los ejercicios se hacen igual. ¿Ya? Separar variables, después ver caso a caso. Ya hay casos, después uno, como cuando después de uno o una hace mucho ejercicio, ya se da cuenta qué casos van y qué casos no van aquí. ¿Ya? Eso uno después como que lo acepta un poco como conocidos. ¿Ya? Pero no se confíen. Yo les decía el otro día que habían alumnos que decían, no, este es del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3, del tipo 4, pensando que hay como 4 tipos de ecuaciones. Y no es cierto, o sea, tienen que, yo diría que pasen por este proceso de, disculpen, descartar la solución trivial, porque ahí es donde uno entiende realmente qué es lo que está haciendo. ¿Ya? Es largo, pero es parte del aprendizaje. Después viene armar la solución, como ensamblarla, escribirla de forma general, y después simplemente imponer las condiciones iniciales para calcular los coeficientes que vienen aquí. ¿Ya? Es siempre igual, sea para la ecuación del calor o para la ecuación de onda, que lamentablemente no vamos a ver un ejemplo. Voy a tratar de, después de revisar pruebas, quizá escribir algo para el módulo. ¿Ok? Entonces déjenme explicarle un poquito lo que está detrás de esto. Por ejemplo, gráficamente, ya, gráficamente veamos la solución del siguiente problema. De u a dt igual de 2u a dx2 para x en 0L t mayor que 0, con condición inicial u de x, 0 igual, digamos, seno de pi sobre lx, el primero, x entre 0 y l, y condiciones de borde u de 0, t igual 0, u de l, t igual 0. Para todo t. ¿Ya? Es simplemente la misma ecuación de antes, con g, aquí estoy viendo g de x, igual seno de pi partido por lx, ¿ok? Ya, entonces, básicamente, ¿qué dice esta ecuación? Tengo una barra en t igual 0, tengo una barra donde la configuración de temperatura, ¿cierto? Esto es cuando x vale 0, esto es cuando x vale L. La configuración del calor sobre la barra inicialmente es esta función, seno de pi L sobre x. Cuando x vale 0, la temperatura es 0, entonces aquí está congelada la barra o helada, no sé. Y después,
cuando X vale L medio, fíjense, cuando X vale L medio, justo en la mitad de la barra, la temperatura es máxima, porque me queda seno de pi sobre L por L medios, me queda seno de pi medios. ¿Ya? Entonces aquí, en el medio, el calor es máximo, y para los lados se va como difuminando el calor, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Espero que se entienda este dibujo. Si no entienden los colores, me dicen, profesor, no entiendo lo de los colores. Como que con los colores estoy diciendo, aquí al medio el rojo es más caliente, aquí en los extremos el azul es más frío, y entonces esto determina, y esto se entiende como el gráfico de la función seno de pi sobre Lx, donde este punto que está aquí es x igual L medios, la mitad de la barra. Entonces fíjense, esta función es así, el seno como, como se dice, formateado para la barra de largo L. ¿Ya? Entonces inicialmente simplemente la barra está muy caliente del medio y se va enfriando hacia el borde y tiene temperatura cero en el borde. Ya sabemos, ¿cómo es la solución entonces? Simplemente igualar el primer modo aquí. Cuando digo modo me refiero al seno, la función trigonométrica, ya en este caso es un seno, pero puede ser un coseno, o combinación de los dos, son los que mandan los coeficientes, en el fondo. Fourier manda. Entonces el único que va a sobrevivir va a ser C1, que va a ser 1, va a ser 1, ¿sí? Y entonces la solución aquí me va a quedar seno de pi sobre Lx exponencial de menos pi cuadrado L cuadrado por t. Entonces la solución es U de xt es seno de pi x sobre L e a la menos pi cuadrado L cuadrado t. Esa es la solución para ese problema. Entonces fíjense que no es muy sorprendente, pero insisto, la matemática confirma como el sentido común. ¿Qué pasa cuando ahora muevo t? Fíjense, cuando muevo t, esto es decreciente en t. Y decrece exponencialmente en t. ¿Sí? Entonces, cuando yo ahora tomo t igual a 1, voy a tener más o menos la misma configuración, porque es la misma función, fíjense, seno de pi x sobre L, pero modulada, multiplicada por algo que se va achicando. Cuando t vale 1, el mismo mono, ya no quedó tan bien, el mismo mono, pero ahora aquí antes la altura era 1, ahora la altura es la altura máxima, o la temperatura máxima, va a ser E a la menos pi cuadrado L cuadrado. Aquí en el medio, en L medio. Entonces va a ser así, heladito ahí, por condición de contorno, y ahora va a ser menos, va a ser menos caliente, digamos. Como que se expande, se armoniza la temperatura. Y así sucesivamente, cuando T, ¿ya? Cuando T es mayor, T igual a 2, se achata más, y así sucesivamente. Entonces todo esto es cuando T, fíjense que aquí hay una variable, que es la variable espacial, pero la transición de este a este, y de la transición de este a este, digámoslo así, ya aquí está muy frío para acá, muy frío para acá, ya como que ya no hay casi nada con temperatura positiva. Hay una evolución, ¿sí? Entonces uno puede como graficar esta cosa de viendo la variable espacial y la temporal. Digamos que este eje, el eje espacial, digamos, y este otro eje, el eje temporal. Déjenme usar un color. Este es el tiempo. Entonces, este cuando t vale 0, este cuando t vale 1, este cuando t vale 2, etc. Entonces, en el tiempo como que uno puede ver esto como que la barra no es que la barra viaje en el tiempo, sino que uno observa la barra a lo largo del tiempo. ¿Ya?
esta y esta en la misma barra, pero vista en distinto tiempo. Entonces aquí, originalmente, siempre la barra está fría ahí, por la condición de contorno. Este es x igual 0, este es x igual a L. ¿Sí? Aquí siempre está fría, por la condición de contorno, porque la condición de contorno me dice, oye, la barra está a temperatura 0 en sus extremos para todo tiempo. Inicialmente tiene una temperatura máxima en el medio igual a 1, 1 grado, no sé, o 1 unidad, ¿cierto? Ya después menos y después ya no hay nada. No nada, pero se va disipando el calor. ¿Sí? Ahí, no sé, ahí. Pero que se entienda el dibujo. Si dicen, oye, no entiendo la cuestión, el verde, que hay en verde, o que hay una... Por favor me dicen, profesor, no entiendo. ¿Sí? Simplemente el color, estoy diciendo ahí está caliente, pero lo que uno ve es un gráfico dos-dimensional. Es una función de dos variables. Entonces al principio estaba así. Déjame graficarlo así. Después la temperatura era así, más pequeña. Después casi plana. Y después uno une los gráficos. Y entonces ve el espacio y el tiempo. Por eso hay gente que dice, no, el tiempo es una dimensión más. Efectivamente, uno en matemática ve el tiempo como una dimensión más. Y entonces grafica esta función, que es de dos variables, de espacio y de tiempo, es una función de dos variables nomás, es matemáticamente visto. ¿Ya? Entonces lo único que uno ve es, en una ecuación de evolución, como son la ecuación del calor y la ecuación de onda, el tiempo es simplemente una variable, es un eje en el gráfico de una función nomás. ¿Sí? Y entonces uno interpreta la temperatura como, o sea, parándose en un tiempo, uno ve un gráfico espacial, ¿sí? Pero uno puede verlo al revés, digamos. Yo me paro en este punto en el medio, si me paro en este punto en el medio, x igual L medio, yo veo otro gráfico, que es el gráfico que va de 1 para abajo, que es este exponencial, en el fondo. Fíjense que esta línea es cuando yo muevo el tiempo. Yo dejo fijo en el centro y muevo el tiempo. O al revés, puedo dejar fijo el tiempo y veo el espacio. Pero puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que la barra se enfría, es como dejar una taza de té, pero en la taza de té un volumen ya, no es una línea. ¿Ya? En una taza de té uno tiene tres variables espaciales y además una temporal, en cuatro dimensiones. ¿Ya? Este es un ejemplo básico, es una barra, cómo se distribuye el calor en una barra a través del espacio y a través del tiempo. ¿Ok? Ahora, me pueden decir, profesor, ¿y cómo se grafica esta? Ya, este es un monstruo, digamos. Y entonces por eso uno, ¿qué es lo que hace? Lo mete a un computador hasta un cierto n. Uno dice, ¿sabéis qué? Cuando K es muy suficientemente grande, esto es chiquitito, porque este K va agrandándose, va dividiendo más. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, voy a hacer la expansión de la suma hasta un n grande, hasta, no sé, 100.000. Hasta 100.000 para un computador es un pan comido. Desde 100.000 hasta infinito, que el error que estoy cometiendo es despreciable, y uno puede graficarlo, y eso es lo que hace usualmente. ¿Ya? Como a la altura ingenieril, digámoslo así. ¿Ok? Ya, entonces, moraleja, todos los ejercicios se hacen iguales. Ecuación del calor, ecuación de onda. La ecuación de onda es un poquito más compleja porque tiene dos derivadas en tiempo, entonces tiene dos condiciones iniciales. Pero bueno, tampoco es tan distinto. Hay que derivar la expresión, digamos. Esta que está aquí. Esta. La expresión, una vez que uno llega a una expresión general, impone las dos condiciones iniciales, una típicamente es u de x0 y de u a de t de x, 0. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. Profe, ¿Mm? G, o sea, la función g de x representa la distribución del calor en tiempo cero, ¿no? O sea, la Sí, inicial. sí, sí. Sí, por eso es igual aquí.
Aquí yo puse G igual a esta, al primer modo, para verlo. Si hubiese puesto seno de 2 pi L sobre X, tiene dos vueltas. Hubiese sido así. Disculpe, estoy medio atorado. Si hubiese puesto 2, hubiese sido así. Entonces estaba bien caliente ahí, muy fría aquí, y temperatura 0 en el medio. Si hubiese puesto 2 aquí. Pero G en general es una distribución inicial. Entonces fíjense que cuando aquí puse G de X igual a X, es decir, esta línea. Entonces, temperatura 0 aquí, temperatura L acá, y queda una cosa más rara, digamos. O sea, quedan todos los modos en el fondo. Entonces, G es la distribución, como tú dices, es la distribución inicial. ¿Más preguntas? Y otra cosa, usted Sí. resolvió la parte espacial primero y después la temporal. ¿Se puede hacer al Sí, revés? Ya. yo diría que no. Porque, ¿sabes por qué? Buena pregunta. Porque en la variable espacial uno resuelve un problema de contorno, y el problema de contorno no tiene unicidad en general. Entonces, por eso te aparecen varios lambda. Si resuelve el problema de valor inicial, el problema de valor inicial siempre tiene unicidad, por teorema de existencia de unicidad, de problema de valor inicial. Y entonces no vas a encontrar varios lambda. Y el hecho que haya varios lambda no es que hay que verlo positivamente, digamos, es lo que permite entender las cosas. ¿Ya? Es más trabajo, pero te da la libertad de poder escribir todos los modos, estos que están aquí, de poder escribir la sumatoria. Entonces yo diría que siempre se resuelve el problema de contorno. El problema de contorno no te da unicidad, y como no te da unicidad, te entrega el problema de valores propios, que se llama. O problema de autovalores, debe decir así en el apunte, problema de autovalores este. Este problema de autovalores, este. Entonces la espacial primero, sí. ¿Más preguntas? Quería, a ver, ¿qué es lo que quería hacer? Bueno, a ver, si ustedes van a Wikipedia, no sé si se puede mostrar no sé, no quiero mostrarlo porque capaz que tenga que pagar Wikipedia. No sé. Si ustedes van a Wikipedia, a serie Fourier, hay como una... voy a tratar de mostrarlo, ¿ok? Eh, lo malo es que no voy a poder volver aquí. ¿Hay más preguntas respecto del ejercicio? ¿Hay más preguntas del ejercicio? Ya, entonces, a ver, déjenme dejar de compartir aquí. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe. Ya, fíjense que aquí está justo la serie que hice ahora, f de x, bueno, yo le puse g, pero es g de x igual a x. Aquí lo hicieron para L igual a 1, perdón, L igual pi. Entonces el largo del intervalo es 0 pi, en vez de 0 L. Entonces cuando L vale pi, en el cálculo que hice queda exactamente esto que está aquí. 2 menos 1 a la n sobre n es el exponente Bn, y esta es la serie de Fourier. ¿Se fijan? Está el 2, a mí me quedó 2L sobre pi, pero cuando pi vale L, entonces se cancela. Fíjense aquí, en este dibujo que se mueve, esta es la función original, f de x igual a x. ¿Ya? Y entonces aquí grafica los 5 primeros modos. Fíjense cómo se va, es superposiciones. B1, esta suma, perdón, esta suma, cuando n vale desde n igual a 1 hasta 1, hasta 2, hasta 3, hasta 4.
Entonces fíjense cómo se van superponiendo. La primera, que es como la que no se parece en nada, que es como seno, no se parece en nada, pero a medida que se van sumando los otros modos, se va acercando a la función. Y fíjense lo que les decía en la clase pasada, como la serie Fourier ve esto como periódico, la función f de x igual a x entre menos pi y pi, la ve como una función periódica, así. Ahí en pi como que pasa por el medio. ¿Se acuerdan que les decía cuando en los puntos de discontinuidad toma el promedio? Entonces se va como acercando. ¿Se fijan cómo se va acercando ahí? Y claro, va oscilando alrededor de la línea recta. Es que peludo para un seno y coseno parecerse una línea recta, entonces tienen que superponerse muchos. Pero fíjense que ya con 5 ya igual se parece bastante, digamos. Entonces eso es lo que hace, fíjense que yo en el ejercicio que hice puse condición inicial g de x igual a x y me quedó una suma infinita, es porque claro, necesita demasiados modos para graduarse, para que quede así recto en el fondo. ¿Se ve? Bueno, no sé si estoy cometiendo algo ilegal con Wikipedia, pero bueno, Wikipedia es nuestra enciclopedia. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, jóvenes, esto sería semestre Edo, semestre más raro de mi vida. Pero me despido ahora.